De lo que me he enterado, un podcast que te muestra un lado diferente de los hechos más conocidos, con Irene Hernández Borrás. Arrancamos la segunda temporada con un capítulo muy especial, dedicado a mi tierra adoptiva, Granada. Este mes se cumplen 4 años desde que llegué a esta ciudad y en este tiempo me he sumergido en la cultura y la forma de vida de los granadinos que poco a poco se han ganado mi corazón. Yo pensaba que a estas alturas ya conocía las cosas más básicas sobre sus lugares, su historia y sus gentes, pero estaba muy equivocada. Empiezo por su mayor atracción turística, la Alhambra, una gran joya de la época islámica de nuestra península. Una de las primeras cosas que me contaron sobre ella era el significado de su nombre. Alhambra viene del árabe al-Hamra, que significa la roja, y es lo que ha permanecido de su nombre original, porque antes era conocida como la Fortaleza Roja. Año tras año, en cada visita de un familiar o de un amigo, siempre me hacía la intelectual soltando este dato. Hasta que un día, en una boda, un granadino me rompió todos los esquemas. Con un gin tonic en la mano y con mucha seguridad me dijo: ¿pero tú sabes que la Alhambra era blanca? ¿Cómo iba a ser blanca si su nombre era y es, literalmente, la roja? Aguántame la copa, que esto tengo que verlo. Y buscando por internet, no veas de lo que me enteré. Es posible que originalmente la Alhambra estuviese blanqueada en su totalidad. El responsable de los palacios nazaríes, Mateo Revilla, explicó para el periódico Granada Hoy que en las paredes de la Alhambra se han encontrado restos de cal y que los expertos opinan que en su estado original pudo estar recubierta de este material. En partes del monumento, como en la Torre de la Vela o en la Torre del Homenaje, todavía se pueden ver estos residuos de cal. La teoría es que se construyó de la misma manera que la muralla del Albaicín, con la técnica del tapial calicastrado, que contado muy resumidamente, se trata de incorporar una capa de cal y arena sobre la superficie del muro una vez ha sido levantado. Es decir, no es que la pintaran de blanco a propósito, sino que el método de construcción y los materiales la hacían blanca. Con el paso del tiempo, esta capa añadida se ha ido desgastando y lo que vemos hoy en día es el color rojizo de las paredes más internas. Pero como una imagen vale más que 1000 palabras, te recomiendo que eches un vistazo a la fotografía de Werner Maresta, un dibujante de cómic italiano que al enterarse de este dato retocó una foto de la Alhambra y la pintó entera de blanco. Además de cambiar el color, también borró algunos elementos que no existían en su época árabe para hacerla más auténtica. Pero a ver, entonces, ¿de dónde viene esto de la roja? Unos dicen que tiene que ver con el fundador de la dinastía nazarí, la del llamado Muhammad I, pero que se le conocía como Ibn al-Hamar, que viene a significar el hijo del pelirrojo. Él fue quien empezó la edificación islámica que hoy conocemos y la bautizó como la Roja en su honor, para dejar su huella como rey. Otra hipótesis sobre el nombre La Roja viene por el momento de su construcción, ya que se llevó a cabo durante la noche bajo la luz del atardecer y de las antorchas. Se cree que el reflejo del fuego en las paredes hacía que la Alhambra se viese de color rojo, y por ello la empezaron a llamar La Roja. Roja me puse yo cuando me enteré de esto, la de veces que habré explicado la historia de la Alhambra y me estaba dejando la mitad de los detalles. Pero no es lo único que he descubierto en cuestión de significados, porque otra cosa que esconde historias detrás de sus nombres son los barrios de Granada. Andrés Cárdenas, periodista y escritor español, escribió en su libro Como Graná no hay ná la siguiente frase: me ganan las calles del Albaicín y las cuevas sacromontanas, la del barrio que nació entre dos ríos y la del territorio greñúo. Y me dejó pensando, ¿pero qué barrios son estos? ¿Entre dos ríos? ¿Territorio greñúo? Pues resulta que en los dos barrios he vivido en estos últimos años y nunca había oído esto. El primero se debe a un término árabe que significa tierra entre ríos, que en este caso son los ríos Genil y Monachil, y hace referencia al barrio del Zaidín. El otro habla de los habitantes del Realejo, y que se les llame greñúos tiene dos explicaciones posibles. La primera tiene que ver con los orígenes judíos del barrio y las melenas rizadas que sus gentes solían lucir. La segunda está relacionada con el incendio del 22 de diciembre de 1969 en la iglesia de San Cecilio. El fuego estropeó el pelo de la imagen de la Virgen de la Misericordia, quedando muy despeinado, y a partir de aquí se acuñó el término de greñúa. Así que ya sabes, si conoces a alguien que viva en el Zaidín o que viva en el Realejo, pregúntale si conoce este dato sobre su barrio. Y para terminar las curiosidades sobre barrios, otra cosa que también supe a través del libro de Andrés Cárdenas es la desaparición de uno de ellos.
Calles tan céntricas como la de Navas o la de Ángel Ganivet, populares por sus bares y su fiesta, eran el corazón de la prostitución en Granada. Formaban parte de una zona conocida como el Barrio de la Manigua y fue destruida por un plan urbanístico durante la dictadura franquista. Para algunos, esta destrucción fue una operación urbanística especulativa, mientras que para otros fue una operación de moral pública y de higiene urbana. Pero volvamos a una de esas calles, a la de Ángel Ganivet, porque entre su historia y su nombre se esconde una gran paradoja. Esta calle, ahora popular por su ambiente festivo entre locales de ocio y restauración, lleva el nombre de, en palabras de Cárdenas, un escritor triste y pesimista. Andrés justifica sus palabras explicando la biografía de Ganivet. Yo te la voy a resumir lo mejor que pueda. Este escritor granadino vivió una intensa y trágica historia. Se enamoró de Amelia Roldán, con quien nunca llegó a casarse. Los problemas de pareja comenzaron cuando Ángel obtuvo una plaza en una oposición como vicecónsul en Amberes. Aunque Amelia y sus hijos se mudaron con él, la convivencia fue difícil, llena de discusiones constantes. Tras muchos encuentros y desencuentros, Ángel contrajo sífilis, mientras que Amelia lo engañó con un cantante de ópera, de quien al parecer quedó embarazada. Después de 4 años en Amberes, Ángel fue destinado a Helsinki. Sin embargo, esta vez Amelia no lo acompañó. Poco tiempo después, lo trasladaron a Riga, donde cayó en una grave depresión. Motivos no le faltaban. La muerte de su hija pequeña lo devastó, y las dudas sobre la infidelidad de Amelia lo atormentaban. Además, la sífilis, en un estado muy avanzado, ya comenzaba a mermar tanto sus facultades físicas como mentales. A esto hay que sumarle también el desánimo tras ser rechazado por la joven viuda Masha Diabowski, de quien se había enamorado. Algunos dicen que esa depresión también fue el resultado de la crisis moral, política y social que afectaba a toda su generación. Ellos vivieron la derrota de España en la guerra hispano-estadounidense y la pérdida de Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Como resultado, Ángel intentó suicidarse 2 veces. La primera vez se lanzó al río, vestido con ropa pesada, pero fue rescatado antes de que fuera demasiado tarde. Lo intentó una segunda vez, en ese mismo momento, aprovechando que lo dejaron solo un momento para buscar mantas. Y de esa no lograron salvarlo. Menuda historia la del escritor. Parece sacada de una película. ¿Pero entiendes ahora la paradoja? La calle de Ángel Ganivet es una de las más fiesteras de Granada, pero que el hombre que pone nombre donde bailan reggaetón posiblemente sufría depresión. Vamos a dejar de lado las paradojas y las contradicciones para hablarte de similitudes, porque he descubierto que mi tierra natal y mi tierra adoptiva tienen más cosas en común de las que creía. Lo habrás escuchado más de una vez. Es más que conocido el cliché de que los catalanes somos tacaños. Hasta Dante Alighieri lo menciona en su obra de la Divina Comedia. Pero recientemente me he enterado de que a Granada se la conoce como a la tierra del chavico. Resulta que el chavico era una moneda española de poco valor, también llamada ochavo, y gracias a Federico García Lorca se empezó a asociar Granada con esta moneda. Entonces, ¿qué significa la tierra del chavico? Según el blog Vivir en Granada, se refiere a que es una tierra donde las personas, a pesar de tener recursos económicos, aparentan pobreza para evitar que les pidan favores o dinero, o bien para aprovecharse de situaciones ventajosas. No sé si es la definición más aceptada, pero está claro que si un granadino y un catalán se van a cenar juntos, al final de la noche es el camarero el que termina dejando propina. Y me he dejado para el final mi dato favorito, y es que los catalanes nos hemos copiado la expresión granadina más famosa, la malafollá. Era algo que me llamaba mucho la atención en mis primeros meses aquí, porque en Cataluña tenemos una expresión muy similar. Hablamos de tener mala folla cuando alguien hace algo con maldad, que actúa para hacer daño, mientras que aquí en Granada la malafollá es una manera de definir el sarcasmo e ironía propio de los granadinos, especialmente cuando sacan su mal humor. ¿Cómo sé que están relacionadas y cómo sé quién la dijo primero? Gracias a la lingüista Míriam Martín Lloret, supe que esta expresión nació de los herreros del barrio del Sacromonte. Míriam explicó en un programa de radio que allí el aprendiz de herrero era el encargado de soplar el fuego con el fuelle, y esta acción se conocía como follar. Si el aprendiz no era capaz de mantener las ascuas vivas, era común que su maestro le gritase: «Niño, que estás follando mal, qué mala folla tienes». Y de allí que para los que tienen mal aire, se diga que tienen mala follá. Por lo que parece, esos malos aires también llegaron a Cataluña.
Y hasta aquí algunos de mis descubrimientos sobre la preciosa ciudad de Granada. Espero que te hayan mostrado una mititilla de lo que hace a esta ciudad tan especial. Todavía tengo un par más, así que no olvides suscribirte al podcast para una segunda parte, con más datos que te dejen pensando. La bin compae de lo que me he enterado. ¿Y tú? ¿Conocías esta historia o también vas a contar de lo que me he enterado? Si te ha gustado este capítulo, puedes seguir el podcast a través de las redes sociales Instagram o TikTok bajo @de lo que me he enterado.